Bueno, les queremos dar la bienvenida, buenas tardes a nuestros auditores, a un sexto capítulo ya de nuestro programa Crónicas y Memorias de Valparaíso, relatos periodísticos de los últimos 50 años en la región, un proyecto que se emite por Radio Valparaíso gracias al Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes del Fondo de Emergencia Transitorio. Estamos en un nuevo capítulo con nuestra colega, como siempre, Claudia Carreño. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Francisca. Y en esta oportunidad tenemos el gusto y el placer de tener un invitado muy especial, Carlos Paredes, periodista de tremenda trayectoria en medios regionales. Sus inicios fueron en la radio, luego fue a medios escritos, especialmente La Estrella, ahí en lo que es la empresa El Mercurio, y le tocó cubrir diversos frentes todavía, se mantiene vigente, trabajando en el municipal, el frente de eclesiástico, Congreso, el ámbito portuario, la Armada, etcétera. En fin, es un hombre que tiene muchas historias. Hoy día vamos a tener la oportunidad de conversar de ellas con él. Y además, y no menos importante, un gran dirigente gremial y sindical. Hola Carlos, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo. ¿Cómo estás? Hola Francisca y hola Claudia. Qué lindo poder estar conversando de estas cosas que nos llaman siempre tanto la atención. Bueno, en la tarde de hoy que estamos contigo, queríamos partir la conversación y abrir un poco el fuego de esta tarde con tus inicios en la radio, en tu inicio en el periodismo. Tú te hiciste periodista colegiado. ¿Cómo llegas a trabajar en este oficio que algunos dicen que es el más lindo del mundo, ¿cierto? Pero también muy sacrificado y lleno de sus bemoles. ¿Cuáles son tus inicios en el periodismo, Carlos? A ver, yo parto en el Valle de la Concagua. Por allá, yo me colegié en el año 1984, pero antes de ello tenía ya bastante trajín. Más o menos en el año 1965, yo ya tenía actividades radiales en San Felipe, en Radio Concagua, y de ahí me fui a Quillota para estar encargado de comunicaciones de INDAP, el Instituto de Desarrollo Agropecuario. Y era la tercera región. No sé cuál era la nomenclatura en ese momento, pero eran las provincias Valparaíso, San Felipe de Aconcagua en ese tiempo, así que Quillota, en fin, todo lo que era la actual región. Así que estuvimos ahí 10 años y posteriormente volví a San Felipe, donde ya asumí radio propiamente tal, la jefatura de prensa de Radio Concagua, donde realmente fue bastante movida la cosa, porque era el departamento de prensa, pero era el solo personaje nada más, y teníamos que cubrir de todo. Y cuéntanos Carlos, cómo en nace. ese contexto, en ese contexto me imagino que te tocó un poco hacer de todo desde el principio, como nos ha pasado a todos cuando partimos y a veces cuando también ya estamos ya eh, en el desarrollo de la profesión. Me imagino que te tocó hacer múltiples roles, pero además en esos tiempos en que no teníamos la tecnología de hoy día. ¿Cómo era ejercer el periodismo en esa época? ¿De qué época estamos hablando, además? Mira, estamos hablando del momento en que no solo se hacían transmisiones en el estudio, sino que para poder transmitir desde algunos lugares era preciso tirar línea, es decir, poner cablería, que nos íbamos poste a poste con algunos colegas, colocando los cables. Yo hice varias veces programas, tengo un programa que tiene muchos años y lo hice también así, transmitiendo desde la plaza de Armas de San Felipe hasta la radio, que está a unos 4 o 5 cuadras en calle Santo Domingo. A lo mejor hay gente que se ubica en San Felipe y eso lo hacíamos tirando cable con un amplificador de voz
y transmitíamos las ceremonias así de este tipo. Así que yo igual hice mi programa domingo en mi ciudad, también en la plaza, y aprovechando que una vez ya habían quedado los cables instalados, así que aproveché de transmitir así en la plaza. Pero era así, había que estar, eh, eran las bombas que le llamaban, y que posteriormente en los estadios tenían las personas que acompañaban el relato del estadio al lado del arco, y andaban con unos tubos y un cable y entregaban el detalle del cuasi gol o el gol cuando convertían. Imagínate, Carlos, o sea, yo creo que la gente que no puede creer cómo ha ido cambiando de alguna manera gracias a la tecnología, cómo es el quehacer periodístico hoy día en comparación a cómo era hace 20, 30 años atrás, ¿o no? Nos contaba Marcelo, que te entrevistó previamente para hacer la producción del programa, que tenías que andar con muchos cassettes en el bolsillo, que además tenías que hacer turnos de noche, estar conectado con la radio, no sé, de los bomberos, de carabineros, y después seguir al turno al día siguiente de todas maneras. Cuéntanos un poco cómo era esa rutina diaria y permanente 24/7 un poco, ¿no? Un día. Yo partía tempranito, a las 7 tenía que estar, menos mal que vivía a una cuadra y media en la radio, y tenía que partir ahí abriendo, haciendo el diario hasta las 7, 8 y media más o menos, y de ahí me iba a cubrir los frentes. Municipalidad, la intendencia en ese tiempo también, la intendencia de Aconcagua, el juzgado, los bomberos, en fin. Y en cada parte, al principio era con una grabadora, como una maletita vertical así, donde ahí corrían las cintitas redondas. Pero ya después estábamos más modernos y teníamos la cassette. Y lo que yo hacía era de que, primero en la municipalidad, ese era el primer lugar, y hacía una cuña, que es la entrevista que uno le hace o al alcalde, alguna visita que tenía, y yo esos cassettes los tenía marcados, 1, 2, 3, 4, y iba anotando un poco de qué se trataba. Así que yo hacía una entrevista, hacía la cuña y sacaba el cassette y me iba al juzgado. Y allá pasaba algo y hacía otra grabación de ese tipo, también después a Carabineros, a ver el parte de lo que había pasado. En algún momento alguien hablaba, ahí le grababa yo, otra vez el otro cassette, y iban los cassettes iban pasando del bolsillo derecho al bolsillo izquierdo, para no enredarnos. Cuento corto, ya a las 12 y tanto, yo tenía que ir volviendo ya a la radio, a la emisora. Plaza, calle Prat, Portus, hasta la población de empleados particulares en San Felipe, donde estaba ubicada la radio. Y allí el locutor, el radiocontrolador, tenía un tema musical que era siempre el mismo. Se supone que era orquestado. Y según todo ello, el tema se llamaba Esperando a Paredes, porque yo a veces no llegaba exactamente a la 1, sino que a la 1, 2, 3, 4, 5. Y lo que hacía era que me entregaba el estudio. Yo me ponía detrás del micrófono, me ponía a manejar las perillas y veía los apuntes y planteaba algún tema de alguna persona y tenía marcado, no lo tenía marcado, sabía que el cassette número 1 correspondía a la municipalidad y que había hecho una cuña al alcalde. Pero no tenía tan poco tiempo como para ubicar la parte exacta donde la persona hacía algo, sino que la grabación era el testimonio nomás, se escuchaba la voz del alcalde hablando cualquier cosa y de ahí pasábamos al tema 2, que era, el obispado. Ya, y en algún momento salía la voz del obispo hablando también de otras cosas. Y así hacía mi noticiario de media hora, 3/4 de hora y a veces hasta la hora completa. Y ahí terminábamos ya de cubrir todo aquello y yo tenía que empezar a ver nuevamente mi material porque ya en la tarde teníamos otro noticiario y todo eso después formaba parte
de la entrega que se hacía en la mañana a las 7 horas. Y en algún momento ustedes me preguntaban, sonaba la sirena del cuerpo de bomberos, y yo averiguaba dónde era, primero bicicleta, después la citroneta, en fin, todas esas cosas, y me tenía que ir a ver qué pasaba. A veces era algo grande, ¿eh? Y yo podía ser muy grande, pero ya 15 minutos para las 7 yo abandonaba el lugar, me iba a la radio y salía, había un control, ahí sí que tenía control, y me entregaba de nuevo, yo daba a conocer qué es lo que había estado pasando en la noche. Teníamos un muy buen sistema en cuanto a que siempre salíamos a la hora, que era una gracia, entre paréntesis, porque había que llegar de todas maneras. Y ocurría, la radio Aconcagua en San Felipe era muy, muy escuchada. La otra radio era la provincial de Putaendo, un esforzado radiodifusor, y las radios nacionales que se escuchaban. La agricultura, que tenía onda por ser de una frecuencia baja, tenía muy buena llegada en los lugares cordilleranos, porque la onda se trasladaba en ese sentido. Eso es un poco lo que nos pasaba haciendo radio por allá. Oye, qué interesante, Carlitos, lo que nos cuenta. Estamos con Carlos Paredes Nida, eximio periodista de la región de Valparaíso, en este programa sobre relatos periodísticos de los últimos 50 años en la región de Valparaíso. Carlitos, imposible no romantizar el trabajo que se hace en la radio, pero hay harto sudor, harta preocupación, harto trabajo, harto amor por este oficio y por esta profesión, ¿no? Yo creo que los auditores un poco no se imaginan cuando llega el material a sus oídos, a sus casas, todo el sacrificio que a veces significó y sigue significando, aunque ahora ayudado por las tecnologías, el llevar ese contenido al auditor. Carlitos, te queríamos preguntar cómo es que llegas de Aconcagua, cómo es que cambias un poco al formato diario, qué sé yo, y también de ciudad. ¿Cómo es que se produce ese cambio hacia Valparaíso y específicamente hacia la empresa El Mercurio a través del diario La Estrella? No sé si me salté algún episodio entre medio. Bueno, si nos saltamos, volvemos de ahí. Pero ya, ¿qué pasó? Que el diario La Estrella de Valparaíso, yo era y fue mi mentor, Carlos Ruiz Saldívar, un destacado periodista de Aconcagua, que él era corresponsal de La Estrella del diario El Mercurio de Valparaíso en Aconcagua. Y yo siempre trabajaba con él y en algún momento el diario La Estrella creó un suplemento de Aconcagua. Es decir, nosotros mandábamos material, preparábamos el material, era diario. Es decir, teníamos que mandar material en el bus de las 2 de la tarde. Es decir, programábamos, trabajábamos y escribiendo en papel. Y teníamos un reportero gráfico que en el caso nuestro en Aconcagua fue mi sobrina, Cintia Covarrubias Nida, que ella, Cintia Covarrubias Aranda, mi hermano, vamos así. Entonces, en ese sentido, ella nos entregaba las fotos y también tenía que hacer las fotos porque no mandábamos el rollo. O sea que era imagínese, corriendo Una locura. a la 1:30, llegar al terminal y alcanzar el bus para entregar el sobre. O sea, aquí hay neuronas, pero también hay musculatura y comprometida. Claro, había que tener buen estado físico para llegar. En ese tiempo podíamos. No, pero fue muy bonito. Se hizo 3 intentos. Duró 1 año y tanto uno, después el otro duró 8 meses. Yo tenía en San Felipe, mi madre tenía un local comercial que estaba muy central y ahí nos instalamos como corresponsalía. Así que me tomé una partecita y por ahí hay unas fotos
en que mostramos el lugar de donde nosotros despachábamos. Fue muy bonito y realmente cuando se hace el cierre de la tercera vez, yo vengo al paraíso con la idea de que yo quería seguir haciendo cosas allá y había una oficina, yo quería quedarme con la oficina, que me cedieran le llaman el manejo de llaves, algo así. Y vengo y Ya. hablo con el director, y con Jaime González, en fin, todo ello, que era el jefe de informaciones, y me dicen, no, lo que nosotros queremos es que tú te vengas para acá. Bueno, le dije yo feliz. Y es así como el 1 de marzo del año 1990 yo debuté en la Estrella de Valparaíso. Y gracias a Dios estuve 10 años y cubrí muchas cosas, pero ese es un poco cómo llegamos a la prensa escrita. Carlos, y durante tu periodo en la Estrella Valparaíso, te tocó seguir de cerca al alcalde Pinto, que en el 90 fue designado alcalde, ¿cierto? De ahí hasta Claro, que él salió del municipio como por ahí por el 2003, 2004, ¿cierto? Si no me equivoco. exacto. ¿Cómo era esa relación, ese vínculo con el alcalde, considerando que es bueno, todas las cosas que pasaron durante su periodo de administración municipal? ¿Cuál era el vínculo? Si nos puedes contar a la gente que nos está escuchando cómo se relaciona un periodista con una fuente permanentemente la misma, cómo se relaciona desde el poder también un reportero. Mira, de dulce y de agraz, porque nosotros siempre decíamos, nosotros no somos amigos incondicionales, somos amigos sinceros. Es decir, cuando había que criticar, criticábamos, y cuando había que aplaudir, aplaudíamos. O por lo menos mostrábamos, no era tanto aplauso. Pero nos llevamos como... era una especie de... es como una especie de matrimonio, pero así, a veces sí y a veces no también. Porque cuando llegaban a hacernos las críticas, y nosotros dábamos las críticas en el diario, el, el jefe comunal tenía con quién desquitarse. Era el periodista que tenía cubriendo la situación ahí. Pero sobrevivimos a eso. Me conocí todo Valparaíso, todos los rincones me tocó. Gracias a Dios tengo una imagen en mi retina, en mi corazón, de todos los rincones de porteños, de día, de noche, los famosos y muy siempre lamentados incendios, que no es una casita la que solamente la que se incendia, el dolor de la gente, lo que significaba estar ahí observando impotentes cómo el fuego avanza y la gente desesperada, en fin, eso lo vivimos nosotros en carne propia. Y el que diga que no siente o no se conmueve por eso, no, eso no es verdad. Uno llegaba, nosotros que estábamos por ahí por el lado nada más, pero los reporteros gráficos, Juan Jordán, el Johnny, que cumplió 50 años en el diario, es Así un es. ídolo nuestro, y en ese sentido, nosotros venía pero pasado a humo, mojado, en fin, todo eso, porque lo sentíamos realmente y estábamos arriba, donde estaba el incendio. Increíble que todavía sigamos sufriendo esas tragedias, los incendios siguen en Valparaíso, una serie en invierno, bueno, esas lluvias torrenciales ya no las vemos, pero también nos tocó en algún minuto también ser testigos de esas lluvias, de esos derrumbes, de esos naufragios, tantas cosas que pasan en Valparaíso, Carlitos. Estamos en nuestro programa Crónicas y Relatos Periodísticos de los últimos 50 años en la región de Valparaíso, un proyecto FONDAR que nos ha permitido conocer la historia, el lado humano, el lado profesional, las anécdotas
de estos grandes periodistas de la región de Valparaíso que muchas veces permanecen en el anonimato. Como nos decía la colega Francisca Ugarte, los periodistas cuentan las historias de otros, pero muy pocas ocasiones se conocen las historias de ellos mismos, salvo honrosas excepciones de periodistas muy famosos, qué sé yo. Pero nos pareció muy importante en este proyecto conocer la vida, la historia, los sentimientos de nuestros colegas para que nuestros auditores conozcan un poco cómo es el desarrollo de esta profesión, del periodismo. Carlitos Paredes, queremos preguntarte, ya estamos en Valparaíso, en los años 90, una década que yo recuerdo como muy prolífica, muchos sucesos, muchos hechos noticiosos, muy dramáticos algunos, muy impactantes otros. Yo creo que Valparaíso en esa época es digna de un libro de reportajes de todas las cosas que pasaron. En tu cabeza, en tu memoria, si es que ya no las tienes redactadas por ahí. ¿Qué hitos, qué historias son las que más te impactaron y que tuviste que cubrir y que posiblemente sean después parte de la historia de la región de Valparaíso? ¿De qué te acuerdas de esa época que te tocó cubrir? Concuerdo contigo, Claudita, en el sentido de que en los 90, fueron muy activos, de mucho que hacer en todos los ámbitos. Yo partiendo así de entradita, como ser, en cuanto a que yo entro en marzo del 90 y Chiporro, ¿no es cierto? Me toca de que viene el cambio de mando, la entrega del general Pinochet a Patricio Elwin. A mí me tocó cubrir la calle, ahí en la Plaza O'Higgins. Así que ya todos los demás colegas estaban ubicados en lugares muy preponderantes. Pero yo recuerdo de algo que a mí me impactó en ese momento, porque venía el vehículo por Pedro Montt en dirección al Congreso, propiamente tal, y frente a la Plaza O'Higgins eh, habían, no me acuerdo si eran vallas papales o no, pero esa es la idea. Y en algún momento viene el automóvil descapotable, el Lincoln, donde viene el presidente con su tenida de gala. Y en algún momento, yo no sé si habré mirado bien o no, pero sí veo que empiezan a caer hacia el presidente que va a entregar algunas cosas. Y eran huevos que le estaban mandando. Yo creo que pasaron todos los detectores de metales porque no era un arma así letal, pero sí era un arma que podía haberle manchado la tenida, y ahí estaba el problema de qué fotos se iba a mostrar en ese momento. Y ahí, como por arte de magia, aparecen grandes paraguas negros que lo cubren completamente de parte de su escolta, que iba caminando, como es usual en estos casos, a ambos costados del vehículo. Eso fue algo que a mí me conmovió, me impactó, porque uno en su fuero interno dice, oh, que le toque o no le toque, según que cada cual mírelo desde su punto de vista. Pero lo que pasó ahí fue que esto seguramente ya los servicios de inteligencia ya habían pensado algo que podía pasar, y tenían esos paraguas negros grandes que cubrieron al señor Pinochet en esa oportunidad. ¿Habrá alguna imagen de eso en alguna parte registrada, de esa foto de los paraguas negros protegiendo a Pinochet? A lo mejor por ahí debe haber alguna en el archivo del Mercurio, ¿no? Yo recuerdo que alguien tomó foto de eso, porque fue muy rápido, pero tiene que haber durado unos 2 o 3 minutos del momento en que lo cubren y el vehículo avanza, y las personas que lo van cubriendo hasta que llegan al sector donde ya no había exceso de personas, y ahí se borra todo y aparece para la foto de ese momento. Esa es una de las cosas que a mí en el comienzo, ¿no? De entre las cosas que me llamó la atención.
Carlos, y Sí, el otro personaje que te queríamos preguntar, que nos parece súper interesante por el rol que ha tenido en el Vaticano, es el obispo Jorge Medina y tu relación con ese frente que es la iglesia, que en algún momento en nuestro país, hasta no hace tanto tiempo, tuvo mucho poder de facto, de alguna manera, mucha capacidad de influenciar en el desarrollo de las circunstancias sociales de nuestra época. ¿Cómo era ese vínculo con la iglesia, con ese frente? ¿Qué cosas se cubrían? A lo mejor la gente hoy día le llamaría la atención que era un frente que a lo mejor se cubría de forma diaria, semanal o periódicamente, con un gran nivel de influencia. a ver, mira, durante toda mi trayectoria en la estrella, 20 años, yo siempre tuve varios frentes. Y uno de mi frente permanente fue religión. No sé si será por alguna característica personal mía, alguna cosa así, o algún jefe me decía, anda a meterte allá, me decía. ¿Eh? Me tocaba religión, me tocaba todo el tema de las sectas, me tocaba todo el tema del mundo evangélico también, y también aquellos grandes oradores norteamericanos que venían en sus carpas, en fin. Todo eso, Paredes era uno de los que tenía que cubrir, al margen de los otros frentes, porque no solamente estuve en municipalidad, también estuve en gobierno, estuve cubriendo todo el tema del edificio Esmeralda. Pero referido al tema religión, me tocó varios obispos y por allí Monseñor Jorge Medina. Dicho sea de paso, los obispos tenían siempre alguna novedad que dar, no solamente en Semana Santa o para la Navidad, como ser, o un hecho importante, eso los obispos eran una fuente. Y en el caso de, a mí me tocó varios obispos, pero uno de los que marcó más es Jorge Medina, porque muy controvertido él, muy fundamentalista, diríamos ahora, ¿no es cierto? Eh, yo siempre sacaba alguna cosita con él. Tanto así que mi jefatura, a lo mejor alguno de ellos va a estar recordando, eh, me dijeron, bueno, y trata de buscar qué es lo que está diciendo. Y siempre había alguna papita. Esa es la realidad. Tanto así que el obispo Medina empezó a plantearme, oiga, ¿por qué no se viene a dar una vueltecita el día viernes por acá en la tarde, después del almuerzo? Y después, el viernes siguiente también, y yo iba, lo tenía que esperar, lógicamente, los eternos plantones que conocemos los periodistas y que la gente no sabe que nos pegamos los plantones. Y de ahí me recibía y me conversaba de las cosas. A veces era 10, 15 minutos, otras veces eran 1 hora o 2 horas más o menos conversando de cosas. Y yo sacaba algunas cositas. Así que teníamos esa situación. Ese era el porqué. En ese momento, yo creo que en algún instante se planteó de que era una fuente que la gente pedía información. Sí, eso también es cierto, eso siempre va equiparado. Pero Es como cuéntanos, impensado, perdón. no, perdona Claudia, lo que pasa es que sabemos un dato de que una vez te confesó a ti el obispo que había ido a comprar unas revistas a la Plaza Aníbal Pinto. Sí, sí. ¿Nos podéis contar esa anécdota para la gente que nos está escuchando? Porque es bastante bizarra, por decirlo menos. Mira, es que él era así, por no calificarlo, porque aparte de todo, yo te digo una cosa así, uno puede estar de acuerdo con la persona o no, pero sí obispos que hubo acá que en su caudal intelectual, podríamos decir, como uno tiene que reconocer de que son personas, por algo Jorge Medina estuvo en en los En el Vaticano. lugares, claro, en el Vaticano,
camarlengo en ese momento. Pero te digo, en ese caso, Jorge Medina siempre era muy fundamentalista. Así como Monseñor Tagle peleó contra los bikinis en Viña del Mar, ahí esta es una secuencia de esa manera de pensar también. Y bastante conservadora. Absolutamente. Y se decía y las personas le seguían. Si ese era una cosa que no era... Como que ambos se complementaban. El que mandaba y él mandaba. Y por allí nos contaba de que hubo un tiempo que despotricó mucho contra la pornografía que se planteaba o se ofrecían las revistas. En ese tiempo no estaba no había tanto cuidado en cuanto a que las portadas de estas revistas estuvieran a la vista. Ubiquémonos en los 90, llegar en ese tiempo. Y en algún momento yo supe que, y comentó, no, sí, yo tengo que actuar, me decía, y él estaba plenamente justificándose de que él tenía que luchar contra eso. Tomaba su espada y su escudo y salía a luchar a las calles en ese sentido. Así que ahí subimos en un momento también. Yo no me atribuyo a haber sido el único que dio la información de que él iba a ir a entrar a retirar revistas porno en la este. No, eso fue algo que se comentó varias veces. El hecho fue que en algún momento fue y compró todas las revistas que habían en un kiosco por ahí. Así que... Sí, es una anécdota que muchos recordamos, toda esta cruzada que tenía este señor por, como tú dices, contra la pornografía. También me acuerdo su condena, por ejemplo, la existencia de los moteles, que los llamaba como los templos del pecado. Claro, y en esa época, estamos hablando del año 90, de la década de los 90, iniciando el 2000, curiosamente ahora uno lo ve para atrás y claro, eran líderes de opinión, o sea, los periodistas íbamos a ese frente todas las semanas, había una conferencia de prensa semanal, siempre tenían algo que decir, cosa que ahora es casi impensado. Yo creo que no sé, recurrimos al obispado y solamente a lo mejor para Semana Santa, para el Día de la Virgen de los Vázquez. Es increíble también cómo evolucionan los liderazgos de opinión también y a veces nos damos cuenta y a veces no nos damos cuenta, como también, perdone si me equivoco, pero la Armada también, me acuerdo que era un frente habitual, que se iba toda la semana y era como una suerte como de ritual, porque siempre tenían algo que informar. No digo que ahora no lo informen, porque sé que constantemente los colegas informan del quehacer de la Armada, pero dejó de ser un liderazgo de opinión como lo era en esa década. Y en ese contexto, Carlos, yo quería preguntarte, les contamos a nuestros auditores que estamos con Carlos Paredes Mía, un gran periodista regional. Quería preguntarte, porque te tocaron también cubrir otros frentes, el Congreso en sus albores, el Congreso iniciado de nuevo la democracia, me refiero, la misma Armada o el Frente Portuario Marítimo, que era tan rico en material. ¿Qué otras historias más nos pudieras como deleitar, no solamente a nosotras, sino que a los auditores, sobre estos hechos que pasaron en la región, de esos frentes? Sí, bueno, déjame hacer un énfasis en algo que con todos los frentes en los cuales a mí me tocó participar. El comienzo del edificio del Congreso, cuando a veces teníamos que subir hasta... no estaban los ascensores, las escalas eran en obra gruesa y teníamos que llegar a la parte donde se unen las dos torres. Era un suplicio conocer llegar hasta arriba caminando en ese sentido. La otra cosa que me interesaría mencionar es un poco cómo trabajamos nosotros en La Estrella. En ese tiempo La Estrella era vespertina. Cubrimos, después de la municipalidad, me dejaron ahí en el edificio Esmeralda, y lo que yo tenía que hacer era cubrir en la mañana
cada uno de los servicios que estaban piso a piso, piso a piso, y en algún momento yo hacía mis anotaciones, y luego había un solo teléfono disponible, que era en la Secretaría, la Seremi de Gobierno. Y ahí tuvimos una sala que llamamos la cafetera, en la cual con la colega María Olga Díaz. La María Olga Díaz. Claro, y ahí llegábamos los periodistas que en algún momento teníamos que trabajar, ¿no es cierto? Era el único lugar que teníamos. Y yo ocupaba ese único teléfono me sentaba ahí, abría mi libretita de apuntes y comenzaba a relatarle a la María Elena Pedraza, la MEF, que era digitadora en el diario, que veía recibiendo, yo iba dictando una nota, título, ya lo tenía listo, lo estaba diagramadito, ya estaba a 2 líneas, que completaba bien, y yo, con la experiencia que he tenido en la radio, que tenía que redactar al aire, ¿no es cierto? Aquí empezaba a redactar así, y hacíamos 7, 8 notas en la mañana hasta las 2:30, y ella iba entregando, pasaba los papeles y íbamos saliendo. Terminaba eso, 2:30, 1, yo terminaba mi labor, y en la tarde, cuando los porteños tomaban la micro para volver a sus casas, tipo 3, 4 de la tarde, iban leyendo en La Estrella esas informaciones de lo que había ocurrido en la mañana. Fíjate que yo creo que eso lo vivimos todos hemos sido protagonistas de esa. Yo te cuento la parte mía, en que yo tenía que recorrer ese edificio, ahí no sé cuántos servicios hay ahora, pero un ejemplo, pero muy, la MEP y otras digitadoras que eran haces para ir escuchando y escribiendo sin falta, sin ninguna cosa. O sea, ahí realmente hay que sacarle el sombrero de cómo se hacía periodismo en ese tiempo. Exactamente, Carlos. Oye, y bueno, que lamentable que se nos está acabando un poco el programa, entonces vamos a tener que hacer como las últimas preguntas ya pensando en el cierre, pero no queremos dejar de preguntarte 2 cosas. Uno, el rol que tú, sindicalista, que desempeñaste. Y la otra cosa, no menos importante, es que nos cuentes un poco de tu programa actual de radio. Ya, ahí ya me roban el corazón. A ver, primero, en el plano sindical, yo en este momento soy secretario regional del Colegio Periodista. Fui presidente regional 3 periodos. Desde 1996, 98, 2000, 2002. Después hubo cambio de directiva y yo en ese momento fui a Santiago como consejero nacional y formé parte de la directiva nacional que estuvo Alejandro Guillén. Fue muy interesante, muy bonito eso. Y las reuniones eran, creo que martes o miércoles a las 2 de la tarde en el edificio de Teatinos 40, donde está el Colegio Periodista. Así que tenía que partir de La Estrella, como el diario me daba las facilidades, yo partía como a las 11. Y las cosas interesantes, bonitas. Yo me quedaba sin almuerzo. Por ahí el amigo Guille llegaba con 2 sanguichotes grandes, uno se lo comía él y yo era el que recibía el otro sanguichito. Cosas así bien bonitas que hemos estado. Posteriormente eso terminó, yo volví acá y desde entonces yo soy secretario regional del Colegio de Periodistas. He ido siendo reelegido y es una labor que llevo muy adentro porque yo creo que el periodismo me ha dado todo y yo creo que uno tiene que responderle a eso, al periodismo y a las personas tratando de servir. Eso en cuanto al periodismo mismo. Y lo mío, en lo propio, yo tengo un programa de radio que se llama Domingos en mi ciudad, que lo empecé en el año 77, 78, por ahí,
en Radio Aconcagua de San Felipe, domingo a domingo. Y sin parar, desde los 70 en adelante, sin parar. Sí, sin parar. O sea que te palguines, Carlito. De verdad, me dio récord. El domingo pasado hicimos el programa 2029. Qué impresionante. El programa te felicito. 1500. El programa 1500 en el año 2010, después que yo salí en febrero o marzo de La Estrella. Bueno, yo siempre viajaba a San Felipe, fin de semana a San Felipe. Y ya posteriormente me he quedado acá y ahora hago el programa gracias a la tecnología. Me he tenido que hacer todos los cambios en la cabeza. Ahora yo manejo las cosas acá y lo hago desde acá, día domingo. Y felizmente tengo tengo mucha gente que nos estamos intercambiando notas, en fin. Así que eso es lo que reconforta y eso es lo que me llena el alma. Para el Guinness. Podríamos estar hablando horas con Carlos Paredes Nida en este hermoso programa del día de hoy. Realmente ha sido un gusto compartir contigo, Carlos, y te agradecemos mucho al haber estado y haber dedicado un ratito de tu tiempo, que me imagino que tienes una agenda muy nutrida, para que a través de Radio Valparaíso los auditores puedan escuchar estas historias que hay detrás de las noticias, digamos, y los protagonistas de esa línea de trabajo, que son los reporteros, la gente que está en la calle ahí, plantándose muchas horas y construyendo lo que son después los hechos históricos que van tejiendo la trama y la vida de una ciudad, ¿verdad? Así que bueno, gracias Carlos, gracias Claudia en esta tarde y los dejamos invitados a una próxima sesión el próximo jueves en Crónicas y Memorias de Valparaíso, relatos periodísticos de los últimos 50 años en la región. Carlos, unas palabras al cierre para nuestros auditores. Claudia Carreño, Francisco Garte, yo quiero reconocerle a ustedes algo que nosotros como periodistas, en el colegio de periodistas, en el círculo de la prensa, siempre decíamos, tenemos que hacer entrevistas, tenemos que guardar testimonios, en fin. Nosotros hablamos mucho de eso y ustedes en realidad están haciendo eso. Así que yo, el reconocimiento personal y seguramente del gremio, porque estas cosas es bueno que la gente sepa que el lindo oficio del periodismo se lleva con mucha alegría, con mucha esperanza en el corazón y con muy buena gente que está participando. Gracias a ustedes. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego. Hasta la próxima.